Hola, ¿qué tal gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a un nuevo video. Hace tiempo que no he subido un video, he tenido un problema de salud y también he estado un poco ocupado. Y hoy regreso con las mismas ganas que antes tenía para hacer este tipo de videos sobre el fútbol del deporte que más me gusta. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante y que a todos nos ha pasado. Se trata de el por qué te cansas rápido al momento de jugar fútbol. Es algo que a la mayoría de personas que nos gusta el fútbol nos ha pasado al momento de jugar, profesionales y no profesionales nos pasa, y que en este video te voy a indicar los motivos por los cuales pasa esto y también qué debes hacer para evitar esto. En cada motivo te iré diciendo lo que pasa y qué debes hacer para evitarlo. Comencemos con el primer motivo y qué debes hacer. El primer motivo tiene que ver con la resistencia. Uno se va a cansar rápido si no tiene resistencia. En este caso, por ejemplo, en el fútbol corres bastante, entonces debes tener resistencia al momento de correr. Si friccionas mucho, debes tener resistencia en tu cuerpo y todo eso, más que todo al correr. Entonces, normalmente las personas que son profesionales sí practican resistencia, pero muchos le dejan un poco a un lado porque saben, o sea, tienen ese pensamiento de que no es tan importante. En la mayoría, digo, ¿no? En todos, ¿no? Sobre todo los profesionales, porque a ellos les gusta mejorar la velocidad, mejorar la gambeta, mejorar el disparo, mejorar el toque de balón, pero la resistencia le dejan muy lado, pero eso es algo que no deben hacer porque la resistencia es muy importante. Si tú unes la resistencia a la velocidad, la resistencia a la habilidad, la resistencia al mejor toque de balón, al mejor toque del balón, mejor forma de disparar, vas a ser un jugador completo. Hay jugadores profesionales que son completos y que eso te va a ayudar muchísimo en lo que tiene que ver profesionalmente. Si tú no mejoras tu resistencia, no practicas a diario la resistencia, vas a terminar muy mal porque no vas a aguantar ni 10 minutos de partido. Entonces yo te recomiendo que veas este video de donde te dejo aquí arriba, vas a ver el videito o aquí en la descripción de cómo mejorar tu resistencia. Ese video te explico ahí algunos ejercicios que debes aplicar diariamente para que mejores. Ahora en el caso de las personas no profesionales, como en mi caso o en la mayoría de personas que les gusta el fútbol, que les encanta este deporte, ellos juegan fútbol esporádicamente o de vez en cuando, y cuando van a jugar fútbol lo que les pasa es que se cansan rápidamente. Y esto es debido a que no tienen resistencia porque no la practican, no les importa, ellos van a jugar y de vez en cuando jugarán unos 20 minutos y ya, y después ya se cansan. Pero ¿qué debes hacer para evitar esto? Tanto los profesionales como no profesionales lo que deben hacer es, como te digo, primero practicar este ejercicio aquí. Si es que las personas que no son profesionales, si quieren ver, pueden ver y ir a practicar ese ejercicio. Y si no, pues lo que deben hacer es calentar antes de cada partido. Es importante, tanto profesionales como no profesionales. Bueno, los profesionales sí practican, bastante practican el calentamiento, calientan, estiran y van a jugar y después de jugar estiran de nuevo. Pero los que no somos, jugamos de vez en cuando, no calentamos, entramos a la cancha y de una. Eso es perjudicial. Porque el calentar lo que te va a ayudar es a mejorar tus músculos, van a calentarlos, los vas a relajar y vas a poder aguantar todo el partido tranquilamente. Entonces yo te recomiendo que hagas eso y aparte de practicar la resistencia. También tengo un video de calentamiento que también te lo dejo por aquí arriba o aquí en la descripción de este video. Vas a mejorar, vas a calentar y vas a jugar. Y también el video de resistencia que debes aplicar. En el caso de las personas que no son profesionales, también lo que deben hacer puede ser que unas 2 veces a la semana vayas a trotar, vayas a caminar, vayas a hacer bicicleta, eso te mejora la resistencia bastantísimo, vas a evitar que al momento de jugar te lesiones, te den tal vez una fractura, un paro cardíaco, también evita eso. Entonces es mejor practicar la resistencia de esa manera. 1 o 2 veces a la semana, suficiente las personas que juegan de vez en cuando para mejorar la resistencia. Ahora vamos al siguiente factor que tiene que ver con la alimentación.
La alimentación tiene que ver mucho con nuestro físico y por ende con la resistencia. Si tú eres una persona que no se alimenta correctamente, entonces tu resistencia va a disminuir. Si eres una persona que come fritos, Coca-Colas, gaseosas o eres una persona que ingiere alcohol, fuma, consume droga o yo que sé, cualquier cosa que consumas que sea perjudicial para tu cuerpo, vas a disminuir la resistencia bastantísimo. En el caso de los profesionales, ellos ya tienen una alimentación rigurosa que deben seguir, evitando café, alcohol, fumar, grasas y muchas otras cosas más. Evitan, si consumen poco, lo que es grasas, pero no, evitan la mayoría. Entonces, una persona que juega de vez en cuando y consume lo que quiera. Entonces, ahí lo que debe hacer es evitar lo que te digo, principalmente fumar y tomar. Y el café. Recomiendo no tomar café, pero es muy difícil que a algunos les guste. Entonces, ahí yo te recomiendo que si tomas café, pues practiques resistencia, como te dije, caminar, trotar todas las mañanas una media hora, vas, caminas, practicas, o antes de ir a trabajar, antes de ir a estudiar, practica, o puedes ir a tu trabajo caminando, puedes ir a tu trabajo, regresas y vas caminando, o vas al colegio caminando y regresas, eso te mejora la resistencia, lo que quiera. Entonces, una forma de mejorar resistencia para que veas esto psicológico, puedes coger en tu celular una aplicación donde cuente tus pasos y listo. Cada vez calculas, ves los pasos, cuánto has caminado y te vas a dar cuenta que cada vez vas a mejorar la resistencia aunque no quieras. Igual si trotas. Eso es la alimentación. La alimentación, como te digo, debe ser rigurosa. ¿Qué debes alimentarte para mejorar? Pues aquí te voy a dejar una lista de los alimentos con los que debes consumir para que te ayude a la resistencia. Son los alimentos que tienen proteína, te ayudan a tu cuerpo y van a mejorar. Sobre todo el pollo. El pollo es un alimento que debe ser indispensable a cualquier persona que le guste el deporte o sea deportista profesional. En ese caso es recomendable eso. Es lo que tiene que ver con la alimentación. Si tú te alimentas mal, vas a salir, tu resistencia va a mejorar, empeorar. Ahora vamos al siguiente factor. El siguiente factor tiene que ver con la edad. La edad tiene que ver muchísimo. Si tú eres una persona o un joven de 25 o menos de 25 años, tu resistencia es, persona o jugador que tenga menos de 25, la resistencia es alta. Va a avanzar un partido, lo que quiera. No quiero decir que los de mayor de 25 no tengan resistencia, pero sí tienen más resistencia que los de menos 25 sí tienen más resistencia. ¿Por qué? Porque ellos están corriendo como gatos chiquitos y no se cansan. En el caso de que seas una persona que viste que tienes menos de 25 años y aguantabas todo un partido tranquilamente y llegó un día que te cansaste de la nada, entonces ahí ya tiene que ver con los dos factores que te dije anteriores, que son la mala alimentación y que no practicas resistencia. Entonces ahí sí debes ya comenzar a alimentarte bien y practicar resistencia. Si es que ves que ninguna de esas cosas, por más que te alimentas y has practicado resistencia, entonces ahí tiene que ver algo con tu físico. Tu cuerpo tiene algo mal porque estás cansándote. Te pasó un día de repente y te cansaste y seguiste así todos los partidos, entonces ya debes ir a un doctor para que te diagnostique lo que tienes y te diga qué es lo que pasa contigo. Porque puede ser alguna enfermedad, algún problema de tu corazón o de tus pulmones o de tu físico, entonces ahí debes irte a revisar. Entonces yo te recomiendo que hagas eso si eres una persona que estabas bien físicamente y resistías bastante y de repente te sucedió esto, entonces ahí sí debes hacer. Eso es para los menores de 25. Ellos sí van a tener buena resistencia siempre. Siempre también es recomendable que practiques la resistencia y te alimentes bien. Ahora los de 25 a 35 a 40 a 30, 35 años o 33, 32 años, ellos ya la resistencia va a disminuir. Aunque no quieran la resistencia va a disminuir porque tu físico se va cansando, tu físico ya va disminuyendo, sobre todo en el fútbol es así. Ya no vas a aguantar mucho. Si tú ya viste que de 25, estabas con 25 años y corrías y después ya comenzaste a 26, 27 y viste que ya no aguantabas, es normal. O sea, ya no es lo mismo. Tienes que practicar resistencia más y vas a ver que mejoras. Pero si no practicas y sigues con la misma
actitud o la misma resistencia que tenías antes, o no practicabas ningún ejercicio. Ahora sí debes practicar. Si ya pasaste los 25 años, debes practicar para mejorar tu resistencia y jugar todo el partido, porque si no, no vas a avanzar. Entonces ahí tiene que ver muchísimo la edad, de los 25 hasta los 33, 35 años, tiene que ver. Entonces ahí lo que debes hacer es practicar la resistencia, y sobre todo ahí tienes que aplicar algo que se llama dosificar, o saber cuándo correr, saber cuándo caminar, saber cuándo trotar en el momento del partido. Eso se hace cuando se juega el partido, debes saber cuándo correr, caminar y trotar. No siempre se corre, no siempre se camina, no siempre se trota, tienes que saber cuándo. Hay momentos que debes correr y aplicar. Entonces uno de 25 años para arriba ya sabe cuándo, o sea, ya la experiencia, sobre todo los profesionales ya saben cuándo, han visto como Messi, Cristiano Ronaldo, ellos ya saben cuándo correr y no corren tan como locos corriendo todo el partido, no. Ellos ya saben. Si un jugador de 25 años, menos de 25 años, supiera cuándo correr, cuándo fuera un crack, porque él no se va a cansar ningún partido, va a aguantar todo el partido y va a salir hasta, te puedo decir que tranquilo y fresco. En cambio, ya al pasar los 25 sí debes, ya la experiencia te dice mismo. Ahora una persona que no ha jugado y juega así de vez en cuando, y si corre se va a dar cuenta que 2 corridas ya comienza a caminar por sí sola aunque no quiera. Igual va a comenzar a trotar. Entonces ahí es previo un calentamiento que debe hacer para no cansarse rápido. Entonces ahí lo que deben hacer es calentar, salir a jugar y listo. Y practicar un día de vez en cuando la resistencia, correr, trotar o bicicleta. Eso les va a ayudar a la resistencia los que son mayores de 25 años. La edad tiene que ver muchísimo para evitar estos problemas. Ahora, ahora las personas que son de 35, de 33 para arriba y hasta los 40, en el caso de los profesionales ya van baja de bajada, ya no aguantan un partido, eso es inevitable, es algo que les va a suceder. Ahí ya ellos ya saben cuándo caminar, ya saben, ya ellos ya saben todo, caminar, cuándo correr, y a veces ni corren, solo caminan y trotan y con eso es suficiente. Pero ahora una persona que no es profesional, una persona que no es profesional es perjudicial, porque ya a esa edad ya, si sales a correr de esa edad, no aguantas, tienes que saber, mejor camina y trote y suficiente con eso cuando eres una persona que de vez en cuando juegas fútbol y no eres profesional a esa edad de 35 para abajo. Comienza a caminar, listo. Por eso ahí es importantísimo calentar, sobre todo las personas que no son profesionales, calentar. Si tú juegas de vez en cuando, calienta bien y vas a ver que mejoras. Y ahí, como te digo, las personas de 25 para abajo, ellos no se van a cansar. Solo que tengas no te alimentes bien, no practiques la resistencia o tengas algún problema de salud, ahí sí no vas a correr, no vas a tener resistencia. Pero de ahí todos tienen. De ahí de los de 35 desde los 25 a 35 ya es una edad de que ya debes aplicar, alimentarte bien, mejorar tu resistencia aparte y de ahí ir a jugar fútbol y hacer un calentamiento previo. Después de ahí para arriba ya va de bajada. Es lo que tiene que ver con la resistencia. Como te digo, te dejo un video de resistencia acá arriba, de calentamiento, en la descripción de este video. Y eso te va a ayudar muchísimo. Espero que este video te sirva. Recuerda que puedes compartirlo. Gambetero, gambetera, suscríbete al canal, recuerda que es gratis. Me ayudarías mucho y te ayudarías a ti también para que conozcas más de esto, de este maravilloso deporte que es el fútbol. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.